Hoy terminamos nuestra serie de sermones de esta carta del apóstol Santiago. Esta carta que ha tenido un mensaje a ratos bastante duro, pero que es para nuestro bien. Los libros de la Biblia tienen diferentes efectos. Por ejemplo, el libro de Ruth nos consuela, mientras que Santiago nos desafía y nos confronta con cosas duras a veces. Pero esto es así porque Dios ha puesto en su palabra este equilibrio de consuelo, a veces de amor, a veces de palabras dulces, pero también palabras duras, palabras que nos enseñan, que nos corrigen y que nos dirigen. Y esta palabra, definitivamente, el libro de Santiago, esta carta, está aquí para que nosotros podamos aprender cómo vivir para el Señor, cómo expresar una fe verdadera, cómo debe verse realmente la fe de un cristiano. Y debemos, hermanos, al leer esta carta, recordar esto, que Dios es bueno y que su palabra es buena y podemos confiar en ella, aun cuando a veces es difícil. En este último sermón de Santiago, en esta última parte de la carta de Santiago, básicamente él sigue tratando el tema de una fe verdadera. Y el énfasis está en que una fe verdadera es una fe que persevera, que permanece a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la prueba. Recordemos que en los tiempos de Santiago estaba esta lucha de aquellos que decían tener fe, pero su fe era más que nada una aceptación filosófica. En el fondo era, sí, estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Pero Santiago dice, eso no es fe. Una verdadera fe se demuestra con acciones reales, concretas. Y ahí nos ha llevado Santiago por toda clase de acciones reales. Nos ha llevado a ver cómo la fe debe hablar, cómo son las palabras que salen de la fe, cómo es la forma de amar de la fe, la forma de tratar de la fe. Y al final del libro nos dice una fe verdadera es una fe que persevera, se ve en la perseverancia. Ven en sus Biblias, por favor, en los versos 13 al 16. Nuevamente Santiago habla de la forma en que hablamos. En toda esta carta, la forma de hablar es muy fuerte. Santiago nos muestra que nuestras palabras reflejan en el fondo lo que nosotros estamos creyendo de verdad en nuestros corazones. Y aquí Santiago dice que nuestra forma de hablar del futuro, especialmente del futuro, refleja dónde está puesta nuestra confianza. Nuestra forma de hablar del futuro puede reflejar que en realidad estamos confiando en nosotros mismos y en nuestras capacidades y en nuestras habilidades para hacer negocios, para generar dinero y para vivir. Verso 13. Ustedes los que dicen hoy, mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Está hablando de cómo expresamos en nuestras palabras que vamos a hacer negocios, tenemos planes, cuánto vamos a ganar, a dónde vamos a ir, y que podemos estar tan enfocados en estas verdades, en nuestras realidades, terrenales, en estas cosas del mundo, de esta vida, que nos olvidamos de las realidades espirituales y de un principio espiritual muy básico, que está en el verso 14. Y el principio espiritual que olvidamos cuando nos concentramos en esta vida es que en realidad nadie sabe cuándo va a morir. Nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. Nadie puede controlar lo que vendrá. Y ese es el punto de Santiago. Hacemos planes, nos afanamos por el mañana,
Nos preocupamos por el mañana y planificamos y anhelamos y buscamos tener cosas. Debo decir aquí que no está diciendo Santiago que planificar está mal. Debemos planificar y en muchos lugares de la Biblia nos habla de que es sabio y es de sabios prever el futuro y planificar con responsabilidad. Lo que está diciendo aquí Santiago es que nosotros tenemos una tendencia de planificar sin Dios en el centro. Ese es el tema. Que planificamos y miramos el futuro y solamente estamos pensando en nosotros, en nuestras ganancias, en nuestros recursos, en nuestras capacidades y en lo que podemos obtener y ganar para esta vida, de esta vida y en esta vida. Y Santiago quiere que pensemos, piensa un poco. ¿Estás considerando la voluntad de Dios cuando piensas a futuro, cuando ves al futuro? ¿Estás considerando que quien tiene realmente tu vida en sus manos es Dios y no tú? Que tú puedes planificar tus próximos 20 años y el Señor decide que mañana es tu hora para partir. ¿Estás considerando dónde realmente vas a pasar la eternidad? ¿Es Él el rey de tu vida? ¿O simplemente le tienes como un ayudante mágico que está a tu lado para acudir cuando las papas queman? Para acudir cuando necesitas ayuda. ¿Está Cristo en el centro de tu vida o en un costado? ¿Es Cristo y sus prioridades, las prioridades de su reino, mis prioridades cuando planifico? Cuando pienso en mi trabajo, en mis ganancias, etcétera, etcétera. Santiago llama a cada uno de nosotros a tener una actitud más humilde. Y él dice, esta forma de hablar, esta forma de expresarse, de que mañana haré esto, mañana haré lo otro, en el fondo, dice Santiago, es arrogancia. Cuando hablas así, estás siendo arrogante, no estás considerando realmente quién es el dueño de tu vida. No hables así. El cristiano no debe estar afanado por su futuro, no debe desesperarse por su futuro, porque su futuro está en las manos de Dios. Y eso es algo bien fuerte, porque yo creo que a todos nosotros en algún momento de la vida nos ha tocado desesperarnos por el que va a pasar mañana. Entonces, si vuelve a ocurrirnos, yo te invito a recordar lo que dice aquí Santiago. El creyente no tiene motivos para desesperarse. Confía en Dios. Él te sostendrá. Él es el dueño de tu vida. Él te cuida. Vamos a ver que eso tampoco quiere decir que hay que cruzarse de brazos y no hacer nada. Santiago tiene mucho que decir respecto a nuestra responsabilidad. Pero en el fondo aquí nos está llamando a velar y a pensar cómo hablamos. Y Él nos dice que en lugar de planificar arrogantemente y hablar del futuro arrogantemente, hablemos con estas palabras del verso 15. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto. Si el Señor quiere, haremos aquello otro. Esto no es un lema para repetirlo cada vez, sino que Santiago nos está diciendo que tenemos que tener esta clase de mentalidad incorporada en nuestro corazón, de que yo dependo de Él para cada aspecto de mi vida. Hermanos, el mundo en que vivimos tiene su mirada anclada en esta vida. Para muchos esta vida lo es todo. Y cuando uno muere se acabó todo. Por lo tanto, todo lo que hacen está enfocado en esta vida. Y están urgidos por llenarse de cosas, de disfrutar de cosas y de acumular cosas en esta vida. Cosas de esta tierra, de este mundo, de esta vida. Santiago dice, sométete a Dios. No vivas
como alguien que va a estar siempre en este mundo, porque no vamos a estar siempre en este mundo, y esta vida no lo es todo. Santiago nos está llamando, cuando dice hablen así, nos está llamando a vivir y a planificar como alguien que ha entendido que su vida, escúchame bien, es corta. Y que no tiene por qué desperdiciar su vida, que es tan corta, dice Santiago, como una niebla, en cosas pasajeras y mundanas de esta tierra. Santiago está diciéndonos, vive como alguien que está de paso por este mundo y que va a pasar toda la eternidad en el reino de su Padre. ¿Por qué afanarse? ¿Por qué acumular? ¿Por qué desesperarse por esta vida que es como una niebla? Dice Santiago. Humíllate ante la soberanía de Dios. Por eso dice él en el verso 17, debemos dejar de pecar. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que hay que hacer. Si no lo hacemos, estamos pecando. Y aquí sabemos lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vivir para Dios. Confiar en Él. Hermanos, esta vida no lo es todo. 80, 90, 100 años no es nada más que un suspiro. Por lo tanto, ¿por qué vivir tan desesperado para arraigarte en esta vida tan breve? ¿Cómo será nuestra actitud frente a lo que Dios dice en esta palabra? Volvámonos a Dios, volvámonos a Él. Luego Santiago va a hablar en el capítulo 5 acerca de confiar en Dios. Este es el camino que Él nos propone. En lugar de estar afanados en esta vida, confiemos en la palabra de Dios y en la justicia de Dios. En estos versos del 1 al 7, Santiago ocupa un lenguaje durísimo. En el verso 1 usa la palabra calamidades. En el verso 3 habla de acusación y de fuego consumidor. En el verso 5 dice, viene un día de la matanza. Son palabras fuertes. ¿Por qué utiliza este lenguaje? ¿De qué está hablando Santiago? En el verso 7 dice, ustedes hermanos tengan paciencia hasta la venida del Señor. Santiago está hablando del juicio de Dios. Viene un día, el Señor va a regresar y Él viene, dice Santiago, para juzgar el pecado del no creyente. Y este es un mensaje muy potente que hoy día creo que en muchas iglesias no se está predicando, pero aquí está tan claramente en la palabra de Dios. Santiago describe en estos 6 versos un juicio terrible, un juicio con palabras duras para aquellos que no creen y no confían en Dios. De hecho, es una crítica fuerte a los ricos no creyentes, a los ricos que oprimen a los pobres. En estos versos vemos una crítica fuerte en contra a los ricos que no conocen a Dios. Ojo, no es una crítica en contra de las riquezas. La Biblia nunca condena la riqueza. Tampoco condena a los ricos por ser ricos. La Escritura condena el amor al dinero y la injusticia que ese amor al dinero provoca. Santiago condena a estos ricos que oprimen a los pobres y que cometen injusticias y se enriquecen con el dolor y el sufrimiento de otros. Y para ellos es el juicio de Dios. Ahora,
yo me pregunté por qué Santiago escribe estos 6 versos dirigidos a ricos opresores, siendo que esta carta ellos no la van a leer. Estos ricos de los que Santiago está hablando aquí no está dirigido a los ricos. Esta carta él la escribió para los cristianos. Entonces, ¿por qué tiene este párrafo que está exclusivamente dirigido a estos ricos opresores si ellos no van a leer su carta? En el fondo, Santiago estaba pensando en nosotros. Imagínate y transpórtate por un momento a los días de Santiago. A ese siglo I en la Palestina. El sistema gobernante es el Imperio Romano. Ellos han invadido toda esa región. Ellos dominan con mano de hierro. No es un gobierno democrático, no es democracia, es simplemente totalitario y autoritativo. Se hace lo que los romanos dicen y punto, y el que no está en acuerdo muere. Así de simple. En los días de Santiago, los territorios, los terrenos, la tierra, estaba en manos de muy pocos hombres. Muy pocos hombres tenían posesiones abundantes de tierra. Y todos los que vivían allí, toda la gente que vivía en esos territorios, trabajaban para ellos. Cultivaban la tierra para ellos y ellos se enriquecían. Y si ellos no les pagaban su sueldo a esta gente, ellos literalmente podían morir de hambre. Entonces estos son los ricos a quienes Santiago está escribiendo. Pero como dije, estos ricos no van a leer esta carta. ¿Quiénes la van a leer? Estos cristianos que están sufriendo en este tipo de gobierno, en este tipo de país. Los cristianos empobrecidos y perseguidos. Imagínate, en esa época no hay una corte superior a cual denunciar, no hay derechos humanos que valgan. Y Santiago les está diciendo, el juicio de Dios, el que va a juzgar la maldad y la opresión de estos ricos no creyentes, es Dios. Y su juicio será duro, será fuerte. Estas palabras dirigidas a los ricos, en el fondo, están dirigidas a los creyentes para hacerles saber 2 cosas. 1, sus vidas están en manos de Dios. Quien defiende sus derechos, quien lucha por sus derechos, no es el gobierno, no son los poderosos, pero tampoco son ellos. En ningún momento la Biblia dice, armen un comité y vayan y desfilen delante de César. La Biblia llama a los cristianos, como lo vamos a ver, a sufrir, pero en la esperanza y en la confianza de que el que tiene el juicio y el que los protege es Dios. Y qué desafío, porque natural e instintivamente lo que nosotros queremos es luchar, como decía Diego, exigir por mis derechos. Pero en este caso, en el mundo de Santiago, era imposible. Hoy día, en nuestro mundo es más posible. Pero el llamado de la Biblia sigue siendo el mismo. Al final del día, ¿dónde está tu confianza? ¿Quién realmente va a defender los derechos del pobre? Y Santiago acusa 4 cosas en contra de estos ricos en estos versos. 4 acusaciones. Santiago tiene 4 cosas en contra de ellos. En primer lugar, esta gente ha acumulado riquezas. En los versos 2 y 3 dice, tienen tanto que su dinero se está pudriendo. Santiago está diciendo, piensa bien, ¿en qué gastas? ¿Por qué acumulas? ¿Por qué tienes tanto?
estos ricos, estos opresores, tienen tanto que al final se desperdicia. La segunda crítica es a la confianza que tienen estas personas en los tesoros de esta tierra. Santiago critica duramente que esta gente solo acumula porque confía que su poder y su seguridad proviene de cuánto tienen. ¿Qué te da sentido de seguridad hoy? ¿Qué te da sentido de fortaleza? La tercera acusación de Santiago a estos hombres, a estas mujeres, a estas personas, es su trato injusto a los trabajadores, con malos sueldos o no sueldos no pagados o con engaños. Y Santiago dice que estas acciones son un clamor en contra de estos empleadores injustos. Estos creyentes no necesitan salir a clamar, a protestar, porque las acciones en contra de ellos son un clamor mucho más fuerte que llega directamente al trono de Dios, dice Santiago. Estos millonarios han acumulado juicio para ellos. Y finalmente, Santiago critica en el verso 5 esta egoísta forma de acumular y acaparar. Dice que esta gente ha engordado como una vaca para el día de la matanza. Es una imagen fuerte. Imagina esta cultura tan material que la gente engordaba. Qué terrible fueron los tiempos de Santiago, ¿no es cierto? Son tan diferentes a nuestros tiempos, ¿o no? No es tan difícil imaginarse este estilo de vida, ¿no es cierto? Ahora, estas son críticas duras a estos ricos. Y repito, yo creo que Santiago está hablando aquí de ricos no creyentes, porque en ningún momento menciona que son hermanos en la fe y claramente son injustos. Pero hay algo que quiero mencionar también. ¿Cómo eran estos ricos? Obviamente gente que acumula, acapara mucho dinero. Pero, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Si hoy día yo digo rico, ¿qué imagen viene a tu mente? Hoy día si decimos ricos o leemos ricos en la Biblia, al tiro viene a mi mente, yo les comparto lo que viene a mi mente, la imagen de Bill Gates, ¿no es cierto? Un tipo que tiene la plata y que está nadando en dinero, y hombres como él. Y he mencionado esto antes. En la Biblia, cuando se ocupa la palabra rico, cuando Jesús dice rico, cuando Santiago habla de ricos, tenemos que tratar de interpretar la palabra como era en su contexto original. En esos días, rico era alguien que tenía más de 3 cambios de ropa. Un rico era alguien que tenía una mesa en su casa para comer. Generalmente se comía en el piso. Si tú tenías una mesa, eras rico. Rico era alguien que tenía acceso a agua potable a 10 metros a la redonda de donde vivía. Cualquiera que tenga estas características, en la mente de Santiago, para arriba, eran ricos. Entonces cuando veo y pongo en contexto las escrituras, me doy cuenta que no solo es Bill Gates el que debe recibir estas advertencias. No solo son los Farcas o los hombres con grandes empresas. Soy yo. O nuestro presidente. O nuestro presidente, o Diego. Somos nosotros. Todos. Si Santiago estuviera hoy aquí, estuviera predicando desde este púlpito y no yo estuviera sentado aquí, Santiago vería a un grupo de multimillonarios. Así que ojo, hermanos. Pero nuevamente, este pasaje es un pasaje exclusivamente a estos ricos que no tienen temor a Dios. Y aquí está la gran advertencia. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está la confianza? Y cuando ves las injusticias que se cometen en nuestro país y en otros países del mundo, a cargo de hombres y mujeres que abusan de su riqueza, estos versos deben traernos consuelo. El que va a emitir juicio es Dios.
y todos van a tener que rendir cuentas ante Dios. Y no hay injusticia que pase desapercibida a la mirada de un Dios santo, justo y fiel. Así que imagínate el consuelo para los cristianos cuando reciben esta carta y escuchan estas palabras. Santiago les está diciendo, habrá justicia en su tiempo. ¿Cuál es el llamado entonces para el cristiano? A partir del verso 7 en adelante. Este es el llamado para el cristiano. Para el cristiano que vive luchando, que vive con todos los desafíos. Ustedes, hermanos, tengan ¿qué? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Este tema es tan importante que Santiago lo repite en el verso 8. También ustedes tengan ¿qué? Y manténganse firmes. Que ya viene, ¿quién? El Señor. Y es tan importante, Santiago, que lo repite no 2 veces, sino hasta 3 en el verso 10. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y ¿de qué? A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Paciencia, paciencia, paciencia. Hay opresión en este mundo. Hay ricos que se enriquecen, que abusan de su poder. Tú no vivas como ellos. No añores ni envidies lo que ellos tienen. Tú sé paciente, paciente, porque el que tiene el juicio es Dios y el que vendrá es Dios. Paciencia. Y no solamente debemos aprender a ser paciente, sino que según este verso tenemos que aprender a ¿qué? A sufrir. Pero ¿cómo? Santiago estaba loco. ¿Cómo va a decir que debemos sufrir? ¿Acaso Dios no quiere nuestro bienestar? ¿Acaso Dios no quiere que vivamos bien? Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, nos dio una promesa. Por mi causa. ¿Qué? Por mi causa, dijo Jesús, sufrirán. Es una de las promesas quizás no tan conocidas, pero el Señor lo prometió. Santiago dice, confía en el Señor. Y en el verso 7, confía en el Señor especialmente como un granjero, dice, si ves en tu Biblia, como un granjero o un campesino que espera la lluvia. Lo que está diciendo ahí Santiago es, confía en Dios en aquello que tú no tienes control. Un granjero, ¿qué es lo que hace? Trabaja, se esfuerza, siembra, ara la tierra, la prepara y la siembra. Hace lo que puede con lo que puede. Pero luego depende enteramente de aquel que controla las lluvias. El granjero no tiene control de la lluvia. Él no puede determinar cuándo va a llover y cuándo va a dejar de llover. Y Santiago está diciéndonos, ante la injusticia, confía como un granjero. Dios sabrá cuándo emitir su juicio. Ante tu necesidad, confía como un granjero. Dios sabrá cuándo y cómo proveerte. Ante las tentaciones de este mundo, confía como un granjero. Espera en Dios. Confía en Él, en aquello que tú no puedes controlar. De hecho, en el verso 11 dice que debemos ser felices. Los que sufren pacientemente son felices porque pueden confiar en Dios. ¿Y qué hacemos mientras confiamos en Dios? Ya lo dije hace rato, no se trata de sentarse con los brazos cruzados. Mientras confiamos en Dios, hay que hablar. Hay una tarea, proclamar como los profetas el nombre de Dios, hablar con sinceridad. Por eso Santiago dice, nosotros debemos hablar con sinceridad y ser confiables. Si dices sí, que tu sí sea sí. Si dices no, que tu no sea
No, porque nuevamente el Santiago nos recuerda que lo que hablamos refleja lo que realmente creemos. Un cristiano debe ser confiable en sus palabras. Y finalmente, Santiago nos llama a perseverar en la oración, en medio de las aflicciones. En los versos finales, Santiago nos llama a perseverar. Espera como un granjero, pero no espera sentado sin hacer nada. Esta espera tiene algo muy activo. Es una espera en oración. Debemos orar. Si hay alguien que está afligido, ore a Dios. Si alguien está de buen humor, cante alabanzas. Si hay alguien enfermo, dice Santiago, tienen que ¿qué hacer? ¿Qué hacer si alguien está enfermo? Hay que llamar a los ancianos. Si no llamas cuando estás en una necesidad, estás incumpliendo la palabra de Dios. No dice, espera que los ancianos se den cuenta de tu necesidad, espera que te vayan a ver, y si no te llaman, no te buscan, entonces quéjense. Dice, están enfermos, tienen necesidad, llamen. Y el énfasis de todo esto está en la oración. La oración es nuestra arma de acción más importante. Ojo, no es que solamente los ancianos o pastores son los que pueden orar. La oración es importante y todos pueden orar. Y la fe es el elemento clave aquí. Lo que dice Santiago es la oración de fe la que sanará al enfermo. No el rito de la unción. Y quiero mencionar un poco qué es eso de ungir con aceite. Porque este es el único verso en el Nuevo Testamento que habla de ungir con aceite. ¿Qué es ungir con aceite? ¿Qué es la unción que habla en este verso? En la antigüedad se creía que el aceite tenía cualidades curativas. ¿Okay? El aceite era una medicina. Entonces cuando Santiago dice que debían orar y ungir con aceite, puede ser esto una referencia, una forma de decir, denles medicina. Que estaría muy acorde con toda la enseñanza de Santiago, que en toda la carta nos ha dicho, oren pero también actúen, crean pero pongan su fe en práctica, fe con obras, oración con atención. Entonces me parece una muy buena lectura y una muy buena opción que al orar, Santiago nos está llamando no solamente a orar por el enfermo, decir que Dios te bendiga y te sane, sino que también ayudarle de forma práctica. Y la unción con aceite creo que apunta a eso. Pero también existe otro aspecto. En el Antiguo Testamento y en las Escrituras en general, el ungir con aceite, el poner aceite sobre algo, tenía también un aspecto simbólico. Ungir con aceite simbolizaba separar algo o separar a alguien para un propósito especial. Significaba consagrar, significaba dedicar a alguien. Se ungían a los sacerdotes, por ejemplo, un hombre común y corriente, pero a partir de hoy va a estar dedicado al servicio a Dios. ¿Cómo lo demostramos? Con este acto ceremonial de ungirlo con aceite. Entonces también me parece que existe una posibilidad de que cuando Santiago menciona la unción aquí, está hablando de un acto simbólico en la oración, algo que sirve para, de forma visible, demostrar que estamos orando y encomendando a esta persona en las manos de Dios. Así que en ese sentido no me parece que sea equivocado usar aceite de una forma simbólica en una oración. Y de esa manera decir, de una manera real, tangible, estamos dedicando a esta persona enferma en las manos de Dios. Personalmente yo no lo practico mucho, a menos que me lo pidan. ¿Por qué? Porque nuevamente el énfasis no es
en la unción, el énfasis está en la oración de fe. Lo importante es orar. Y aquí viene una pregunta también. ¿Qué pasa si la persona por la cual oramos, incluso ungimos, no se sana? ¿Qué pasa? ¿Quiere decir que no tuve fe al orar? No. Santiago ya nos ha dicho que el cristiano está llamado a sufrir gozosamente y confiar en Dios. Siempre que oramos, hermanos, debemos pedir lo mejor, que de acuerdo a nuestra forma de ver, es lo mejor para la persona. Siempre que oro por alguien, viene alguien y me dice, estoy enfermo, yo oro por sanidad, para que Dios lo sane, porque creo y considero que lo mejor para esa persona es que se sane. No me gusta ver que mi hermano esté sufriendo. Pero la verdadera oración de fe debe reconocer que el que sabe lo que es mejor para esa persona es Dios. Y Santiago de hecho menciona y nos recuerda a un personaje del Antiguo Testamento llamado Job. Y Job fue un hombre que sufrió mucho, porque Dios así lo dispuso. Y fue para el bien de Job. Fue para el bien. Todo el sufrimiento resultó en bendición para Job. Y a veces Dios permite que las oraciones nuestras no sean respondidas porque tiene un plan superior para la persona por la cual estamos orando. Eso no me frena de orar siempre de acuerdo a lo que yo considero humildemente, en mi opinión, que es lo mejor para esa persona. Por eso en la oración al final decimos que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Amén. Pero hermanos, siempre oremos, siempre confiando en el Señor. Y otra cosa que Santiago dice que debemos hacer es confesar los pecados unos a otros. Junto con orar es importante también confesar nuestros pecados. Porque existe la posibilidad de que hayamos herido, que hayamos ofendido a un hermano en la fe. Y debemos confesar nuestros pecados. Parece aquí Santiago que está relacionado a la enfermedad con la falta de confesión. Y el apóstol Pablo también dice en su carta a los Corintios que algunos han muerto por causa de sus pecados. Entonces es importante en la oración también velar porque las relaciones y los pecados hayan sido confesados y las relaciones sanadas. No dice por si acaso que todas las enfermedades son provocadas por el pecado, pero sí dice que debemos ser humildes y reconocer si alguna vez pecamos contra alguien, debemos acercarnos y pedirle perdón y orar los unos por los otros. Y ahí vendrá la sanidad. Sanidad emocional, sanidad espiritual y, ¿por qué no, sanidad física también? Lo cual me lleva a pensar que a veces quizás Dios no sana a las personas porque hay pecados que no están confesos. Mucho ojo. Pero el verdadero milagro siempre va a ser la perseverancia. La perseverancia. Santiago dice finalmente en los versos 19 al 20, hermanos, cuídense mutuamente. Voy a parafrasear los versos 19 al 20. Hermanos y hermanas, dice Santiago, habrá algunos de ustedes que se van a apartar de estos mandamientos que escribí en esta carta. Habrán algunos de ustedes que no van a obedecer y van a cumplir y van a continuar fallando al Señor, incluso se van a alejar de la comunidad. Ustedes están ahí para apoyarles y reencaminarles. La iglesia es ante todo una comunidad de fe donde Dios nos ha puesto a todos nosotros para cuidarnos mutuamente. Según el verso 20, el cuidar al que está débil, en encaminarlo, en traerlo de vuelta, a arrepentirse, a confiar en Dios, es salvar su alma de la muerte. Santiago nos está haciendo ver que todos nosotros somos colaboradores en esta importantísima tarea de rescatar al pecador. Cuando tú pones tu confianza en Cristo, eres adoptado en su familia. Pero ¿cómo puedes tener seguridad de que Dios te guardará? ¿Cómo puedes saber que Dios te va a proteger y te va a cuidar? Santiago dice,
La iglesia es la respuesta. Y eso me lleva a pensar, cada vez que veo a alguien que está debilitado en su fe, que cree que ha perdido su salvación, generalmente es porque se ha alejado de la comunidad, de compartir con sus hermanos, de recibir el apoyo, las oraciones, el cariño de sus hermanos. Nosotros, la iglesia, somos la evidencia de que Dios todavía está amando, perdonando, protegiendo, cuidando y pensando en los pecadores. Somos parte del plan de Dios para sostener al débil. Así que, hermanos, tenemos una gran tarea. Para resumir, perseveremos en esta gran tarea. Perseveremos. Tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer. Confiar en Dios. No confiar en las riquezas. Seguir adelante. Vivir para su gloria.